Terminó la tregua en Oriente Medio. Esto ocurrió hace horas, nada más, en la madrugada de nuestro país. Y con Ale Leucao nos ocupamos del tema en el marco de cómo sigue todo. ¿Qué tal, Ale? Buen viernes. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que fracasó la negociación para extender, aunque sea 24 horas más, la tregua entre Israel y Hamás. Se esperaba que se llegara a un acuerdo, pero en el último minuto, bueno, ambos actores se acusan de básicamente boicotear este nuevo acuerdo para liberar rehenes, pero sobre todo para mantener el alto al fuego y también en los combates, ¿no? Ya se están reportando decenas de muertos en la Franja de Gaza en las primeras horas de la reanudación del fuego. Hablamos de cerca de 30 personas muertas. Hablamos de palestinos fallecidos y también se están produciendo algunos ataques en el sur de Israel por parte de Hamás. ¿Sabés Sí. que más tempranito decíamos justamente eso, que desde Tel Aviv habían denunciado que se viola esta pausa ocupacional, ¿no?, de la que estábamos hablando, y que hubo ya combates en la franja y que se están, de hecho, produciendo por estas horas? Aquí veramos algunas de las imágenes de las cadenas internacionales. Exacto. Bueno, si te parece, vamos a ver qué decían los principales actores de lo que son las negociaciones. En principio vamos a ver lo que le decía Qatar, el gobierno de Qatar, que recordemos es el principal negociador y vamos a decir mediador del conflicto, que comunicaba a través de su Ministerio de Exteriores que no se había llegado a un acuerdo precisamente en la cuenta de Twitter, en la cuenta de X, y manifestaba que se habían producido nuevamente ataques, se estaban registrando ataques nuevamente y que esperaba de todas maneras que la continuación del alto al fuego siguiera, ¿no? Ahí vemos entonces el tuit de el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dice: Qatar expresa su profundo pesar por la reanudación de la agresión israelí contra Gaza tras el fin de la pausa humanitaria. Y Ale, teniendo en cuenta esto, el término de la tregua, ¿no?, la finalización de la tregua, ¿qué pasa con las visitas que estaban previstas a Israel? ¿Quién era que estaba ya visitándolo? ¿Blinken? Anthony Blinken. Bueno, Blinken. muy importante porque ayer se dio una visita de Anthony Blinken a Palestina, habló con Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, recordemos, es el mandatario de lo que es Cisjordania, que bueno, es un territorio actualmente ocupado por Israel. Se reunió con Abbas, pero también viajó a Israel y manifestó al gobierno de Israel que si se quería reanudar el fuego se podía hacer, pero que se debía elaborar un plan de ayuda humanitaria mayor. Es decir, incrementar el actual programa que está Claro, vigente. antes de volver al fuego, decía Anthony Blinken, se debe elaborar un plan para proteger a los civiles. No puede pasar lo mismo que pasó antes de la tregua, de esta matanza indiscriminada de civiles. Esto lo dijo, recordemos, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en Israel. Bueno, esto al parecer no ha sido escuchado. Sin embargo, Blinken también agregó que Israel no iba a tener muchos meses más, y a esto se refería con el apoyo internacional del cual hoy goza Israel, que no iba a tener mucho tiempo más para sus planes de derrotar a Hamás si continuaba esta matanza indiscriminada de civiles. Esto, atención, porque es la posición de Estados Unidos, que es el principal aliado y sostén de Israel. Y vamos a ver lo que decía tanto Israel como Hamás al reanudarse los combates. Y esto es importante decirlo en relación también a la negociación por los rehenes que todavía permanecen cautivos en la Franja de Gaza, ¿no? A ver, esto es un comunicado de Hamás. Esto decía Hamás, dice: ofrecimos entregar los cuerpos de la familia vivas. Atención, porque esta es la familia que ya perdió algunos integrantes, según dijo Hamás, que fueron asesinados en combates y en un bombardeo israelí sobre Gaza. Esta es la versión de Hamás, ¿no? Claro, estamos hablando del chiquito de 10 meses, su hermano de 7, y su madre. El chiquito argentino-israelí, su mamá. Exactamente. Bueno, lo que dice es, si podemos volver a la placa anterior, ofrecimos entregar los cuerpos de la familia vivas,
es decir, estos 3 integrantes, y liberar a su padre para que pueda participar en su entierro y entregar a 2 detenidos israelíes. Hizo declaraciones el papá de los chiquitos y el esposo de la mujer que aparentemente están fallecidos, justamente más allá del comunicado de Hamás, esto no ha tenido confirmación oficial, pidiendo que Israel reciba esos cuerpos. Claro, bueno, en realidad esta es la negociación, ¿no? Porque se dice que uno de los desacuerdos para continuar la tregua tuvo que ver con la lista de rehenes y la lista de cuerpos para entregar de parte de Hamás a Israel. Y pasamos a la otra parte del comunicado emitido por Hamás. Dice: Israel rechazó estas ofertas porque había tomado la decisión previa de reanudar su agresión criminal contra Gaza. Esto es un comunicado de Hamás, pero también hablaron las fuerzas de defensa israelí, que tienen otra visión de por qué se reanudaron los combates. Bueno, básicamente las fuerzas de defensa israelí dicen que en este caso es Hamás quien violó el alto el fuego y que por eso se reanudan los combates. Veamos lo que dice. Hamás violó la pausa operativa y además disparó contra territorio israelí. Esto, recordemos, por el atentado que se produjo ayer por parte de Hamás en Jerusalén. Dice: la CFDI han reanudado el combate contra la organización terrorista Hamás en Gaza. Estas son las noticias de último momento. Y Ale, ¿qué es lo que está pasando con Pedro Sánchez y Netanyahu? Porque a nivel internacional el impacto también se nota en función del posicionamiento que toma cada gobierno en función del conflicto. Bueno, Pedro Sánchez hace varios días que está manifestando 2 posiciones importantes. En este caso, primero, a favor de la creación del Estado palestino como una solución de fondo al conflicto, y además esta denuncia a Israel de que está violando el derecho internacional. Y por eso ha suscitado muchas diferencias con el gobierno israelí, quien ayer terminó tomando la decisión de retirar a su embajadora en realidad, de Israel en España. Así que aumenta la tensión y ojo, porque el apoyo internacional a Israel, anticipado también por Estados Unidos, se está perdiendo día a día, y más si se reanudan los combates y se siguen falleciendo civiles en la cantidad y en la manera que están falleciendo, sobre todo en Gaza, es probable que Israel vaya perdiendo cada vez más ese apoyo internacional. Y por último recordemos que igual las negociaciones por la tregua, por la extensión de la tregua, más allá de que vimos que continúan los combates, siguen. Es decir, las negociaciones siguen, así que ojalá y esperemos que se vuelva a retomar el alto el fuego. Tenemos el video de Pedro Sánchez, lo vemos a propósito justamente del posicionamiento. Fue muy duro ver las imágenes que nos puso el gobierno israelí sobre esos atentados, y cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. También con nuestro compromiso, lo hemos hecho siempre público, de que Hamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza, sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Y en segundo lugar, es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis. Y esa solución, a mi juicio, pasa por el reconocimiento del Estado palestino.